entendido que trabaja en el equipo de planificación de transporte de Sebastián Piñera. ¿Podría explicarnos más precisamente cuál es su función? El equipo programático de Sebastián Piñera tiene diferentes áreas y una de ellas es la infraestructura y el transporte. ¿Sí? Dentro de esta área hay 4 macrocoordinadores y yo soy uno de esos macrocoordinadores que está a cargo básicamente del transporte urbano dentro de las ciudades, donde reunimos a diferentes integrantes, diferentes personas que les interesa dar ideas, propuestas, las analizamos, las priorizamos y finalmente generamos un programa de gobierno en esta área. Ya. ¿Qué opina acerca de que los estudiantes no paguen el transporte público? El tema de la evasión es un tema grave a nivel general, en particular en el caso de los estudiantes. eh, La verdad es que ahí hay que ver cuál es la fuente de eso, porque hay una diferencia tarifaria entre los estudiantes de colegios pagados y de colegios municipalizados. Los primeros pagan pasaje completo, el resto no. Quizás habría que reflexionar eso. Sin embargo, la evasión es un delito, es una falta y tiene que ser sancionada. ¿Nos podría explicar las falencias de los sistemas? Respecto a la evasión, la principal falencia es la falta de fiscalización. Quizás falta voluntad política por parte de las autoridades y quizás con mayor fiscalización, como mencioné, con el uso de torniquetes o incentivo a los conductores podría enfrentarse. ¿Cuál es su opinión frente a la participación ciudadana de los jóvenes? Los jóvenes tienen una mayor participación ciudadana hoy en día respecto a, por ejemplo, a la época en que yo era joven. Sin embargo, esa participación ciudadana me parece un poco más espuria, es decir, su participación se basa principalmente en canalizar su inquietud mediante las redes sociales, pero en los momentos en que realmente se requiere que participen activamente, como por ejemplo en las elecciones votando, se restan de eso. Por lo tanto, pareciera ser una participación ciudadana un poco más cómoda y no hacen el esfuerzo de ir a votar para concretar, ¿cierto?, su postura y su visión. ¿Concuerda usted con la opinión de su equipo de trabajo? En general, en el equipo de trabajo, en temas de infraestructura, hay personas que piensan relativamente igual, hay algunos a lo mejor que proponen ideas un poco distintas, pero lo importante es que se llegue a un consenso. En los equipos siempre hay visiones diferentes y lo fundamental siempre es avanzar y canalizar con ideas concretas que sean factibles de implementar. ¿Cómo definiría usted a un joven ciudadano modelo, alguien responsable? Yo no me siento nadie como para definir a un ciudadano modelo, a un joven modelo, ni mucho menos. Sin embargo, lo que yo creo, una opinión personal, individual, cierto, que no pretende ser más que eso, qué atributos deberán tener los jóvenes o características deberán tener los jóvenes es básicamente la responsabilidad. Tienen que entender que las cosas son muchas veces difíciles de obtener. La inmediatez que caracteriza a muchos jóvenes de las nuevas generaciones es un problema. A veces hay que tener paciencia, esfuerzo para lograr los objetivos y yo creo que la frustración por no alcanzar parte de esos objetivos es una instancia de aprendizaje importante para los jóvenes y es parte de su formación. ¿Por qué cree usted que es necesaria la participación ciudadana de los jóvenes? Los jóvenes hoy en día van a ser los futuros tomadores de decisiones, van a ser las personas que van a dirigir el país y por lo tanto es importante que desde edad temprana empiecen a participar en este tipo de iniciativas, se informen, aprendan, ganen experiencia y para eso se requiere su participación desde que son más adolescentes o más niños. ¿Qué le parece que exista un plan de formación ciudadana implementado en los colegios? Yo creo que si no queda solo en el papel es una buena idea. Yo creo que es importante generar debate, generar discusión, reflexiones por parte de los jóvenes, entrenar la tolerancia, entrenar la capacidad de atender distintos puntos de vista, comprender cuál es la postura del otro y yo creo que en ese sentido este tipo de iniciativa dentro de los colegios ayuda bastante, pero tiene que ejercitarse de forma periódica, no basta simplemente con que esté en el reglamento del colegio. ¿Y siente usted que los jóvenes han aprendido sobre la formación ciudadana? Yo creo que algunos jóvenes sí y otros no. Mi impresión es que hay un grupo todavía importante de jóvenes que están un poco ajenos a esta contingencia y quizá a lo mejor más importante que un refuerzo en el colegio debiera ser un refuerzo en sus mismos hogares, en sus mismas casas, sus mismos padres, hermanos o las personas con quien viven
quienes los ayuden o fomenten para avanzar en este tipo de desarrollo. ¿Y cómo cree usted que se puede estimular a los jóvenes para que participen más en la política chilena? Los jóvenes y la política siempre ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de Chile y no creo tener la receta mágica para poder resolver eso, para poder garantizar la participación de los jóvenes. Yo sí creo que a lo mejor el uso de la tecnología, como por ejemplo un voto electrónico, cosas de ese tipo, a lo mejor acercarían un poco más a los jóvenes, pero eso es una visión muy individual, muy parcial mía y básicamente las ideas de los jóvenes y la capacidad para que sean proyectadas o trasladadas hacia los tomadores de decisiones quizás también podría ser efectiva. Y por último, cuando usted era joven, ¿se sentía excluido políticamente? Cuando yo era joven me excluí voluntariamente de la política, por lo tanto no es que me hayan excluido, yo mismo me excluí porque sentía que no servía incluso, que mi voto valía demasiado poco, valía uno en millones y por lo tanto quizás muchos jóvenes hoy día piensan lo mismo y esa es la razón por la cual no participan. Pero con los años uno va ganando experiencia, va madurando en algunas cosas y ahí se da cuenta que es algo un poquito más complejo, que requiere, ¿cierto?, la participación de todos y que finalmente en las elecciones quienes logran ganar son quienes convocan a los ciudadanos a votar y los que no votan finalmente quedan excluidos y permiten que las otras posturas muchas veces sean las que primen en el país. ¿Y actualmente piensa que es buena idea excluirse de la política cuando es joven? Yo creo que nunca es bueno excluirse de la política. Si te excluyes, la verdad es que le estás dando más poder al resto y tú te estás quedando fuera. Por lo tanto, en ningún momento, creo yo, después de 44 años de vida, nunca es bueno excluirse de la política.